La clase de aborto es una clase corta. Vamos a revisarla este día. Para empezar, se le llama aborto cuando se interrumpe el embarazo antes de las 20 semanas o cuando el peso del recién nacido es menor a 500 gramos. Esto se ha establecido porque a lo largo de la historia no ha habido ningún embarazo que haya dado lugar a un recién nacido que haya sobrevivido después de las 20 semanas. Sabemos de que la viabilidad fetal es mejor después de las 32 semanas y sobre todo sabemos que después de las 28 semanas el feto empieza a producir la sustancia surfactante que le permite oxigenar la sangre a través de los pulmones. Debido a eso, antes de las 28 semanas es bastante difícil que sobreviva algún recién nacido. Cuando una paciente se presenta con historia de sangramiento, dolor, tenemos que pensar naturalmente que se trata de un aborto si ella se encuentra en la edad reproductiva. Sin embargo, existen otras causas de sangramiento a través de los órganos de la reproducción que nos pueden confundir. Por eso, lo primero que nos tenemos que asegurar es si realmente es sangre en primer lugar, porque también puede ser orina o puede ser leucorrea. Y si es sangre, nos hacemos la pregunta si verdaderamente viene de la vagina o viene de la uretra o viene del recto, porque podría ser que ese sea el sitio de origen. Finalmente, si ya establecimos que viene de la vagina, también puede provenir no solamente del útero, sino puede ser una causa local, ya sea en la vagina, en la vulva o en el cervix, ya sea traumática, infecciosa, neoplásica. Hay varias opciones. Otras causas de sangramiento intrauterino, ya una vez que establecimos que sí la sangre viene saliendo de la cavidad uterina, las tenemos acá. Quizás de las más importantes es el embarazo ectópico, que se presenta también con sangramiento. Más adelante vamos a revisar las diferencias entre las características del sangramiento del embarazo ectópico, el aborto, la mola hidatidiforme y otras causas de sangramiento uterino. Aquí vemos también la mola hidatidiforme, que también es un embarazo anormal, la cual también se puede presentar confundiéndonos con un aborto. En mujeres ya mayores tenemos que pensar en otras causas como los pólipos endometriales, el cáncer del endometrio, el cáncer del cuello uterino y la endometritis. En la edad reproductiva, la mujer se presenta generalmente con una tríada que incluye sangramiento, dolor pélvico y amenorrea. Sin embargo, aunque no haya historia de amenorrea, de haber perdido la menstruación, se debe considerar que si hay o no hay un embarazo. En cuanto a las características del sangramiento, tenemos que el color rojo, rojo vermellón, podríamos decir, se asocia a aborto. Aquí no aparece en la diapositiva, pero acuérdense que es un sangramiento sobre todo de origen arterial. Cuando tenemos un sangramiento oscuro, tenemos que pensar en embarazo ectópico, en endometritis, y si el sangramiento lleva material tipo
como que fuera carne molida o fuera como pellejos de carne, tenemos que pensar en la posibilidad de un aborto. En la mola hidatidiforme el material es característicamente color púrpura y la presencia de vesículas como en ramos de uvas muy pequeñas, ¿verdad? Como que fueran uvitas, pero bien chiquititas. Eso es característico de la mola hidatidiforme. Una etiología que también hay que considerar es la ruptura uterina, que generalmente está asociada a un aborto provocado, que hoy se le llama pues criminal, porque naturalmente el aborto provocado es ilegal en nuestro país. Que también es importante pensar cuando la paciente llega a consultar con signos que parecieran un aborto. Si dejamos pasar el hecho de que se haya perforado el útero, las consecuencias van a ser graves porque la paciente va a desarrollar una peritonitis y cuando nos demos cuenta su estado va a estar sumamente grave y su vida va a estar comprometida. Por eso es importante también descartar los signos de perforación uterina. Entre ellos, uno de los más característicos es la presencia de gas debajo del diafragma, lo cual se puede evidenciar por medio de una radiografía de tórax de pie, ¿verdad? Ahí se ve. Normalmente el diafragma derecho no se mira, ¿verdad? Porque ahí está el hígado pegadito, entonces no hay aire entre el hígado y el diafragma, pero si vemos ahí una película de gas que nos permite pues ver el diafragma que normalmente no se mira, entonces ahí tenemos ya el signo de perforación uterina o perforación de víscera hueca, porque puede ser el colon, puede ser el recto, etc. Bien, pasemos ahora propiamente al tema que es el aborto. Se clasifica en dos, el espontáneo, natural, y el provocado, que puede ser como decíamos, criminal, ¿verdad? O en otros países en los cuales la ley permite realizar abortos terapéuticos, ya sea por razones de mala salud de la madre o porque se ha comprobado que el producto de la concepción no es normal, sino que tiene defectos graves que va, ya sea, se piensa porque se va a morir de todas maneras dentro del útero o si nace va a nacer con grandes alteraciones anatómicas, incompatibles tal vez con la vida. ¿verdad? Entonces, también antes en nuestro país se autorizaba el aborto terapéutico en casos de violación, cuando había una violación y la embarazada pues desarrollaba un rechazo al embarazo y por supuesto al producto de la concepción debido a que había sido resultado de un acto violento. Pero ahora no, la ley no nos permite eh, realizar un aborto terapéutico, por lo cual pues no vamos a entrar en los detalles de cuáles son las técnicas para poder realizarlo. El aborto espontáneo o natural es un aborto que ocurre por muchas causas. En la mayor parte de veces no se puede determinar cuál ha sido la causa. De manera natural se sabe que entre un 10 o un 15% de todos los embarazos se pierden sin provocar la pérdida. Y de todos ellos, la mayor parte, pues no se puede determinar la causa y se piensa que son defectos ovulares, el 50%. Es decir, que genéticamente
el producto de la concepción no es normal y tiene defectos incompatibles con la vida, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos las causas, digamos, no provocadas o naturales, que serían los defectos embriológicos del óvulo fecundado, que pueden ser ya sea hereditarios o defectos ocurridos durante el proceso de desarrollo de la meiosis o incluso durante la concepción en la unión de los dos materiales genéticos del espermatozoo con el óvulo. Otra causa que se le da mucha importancia en el pasado, pero actualmente hay bastante duda, es si las infecciones, no infecciones, como dice la diapositiva, las infecciones maternas tienen una incidencia. Ahora, naturalmente, el estado de salud de la madre puede tener una incidencia en el embarazo, sobre todo la desnutrición, las enfermedades graves como el cáncer, anormalidades anatómicas del aparato reproductor. O sea, sí hay causas orgánicas que pueden incidir y hay algunas infecciones que se han asociado a aborto habitual o aborto a repetición, como son la sífilis, las infecciones virales, ustedes recuerdan el Zika, el chikungunya y todo eso que sabemos porque son infecciones que pueden causar alteraciones anatómicas graves al feto o al embrión, mejor dicho, en el primer trimestre, que sí hay que tomarlas en cuenta. También tenemos la deficiencia hormonal, es en otras palabras una incompetencia del cuerpo lúteo. Recuerdan que revisamos en la clase de ciclo menstrual el cuerpo lúteo más o menos, si no ocurre embarazo, muere a los 8 días, 7, 8 días, debido a la falta de estímulo de hormona luteinizante. Pero cuando ocurre el embarazo, es el trofoblasto, en otras palabras, la placenta incipiente, la que empieza a producir gonadotropina coriónica, que tiene una estructura química parecida a la hormona luteinizante, y aunque no se secrete suficiente hormona luteinizante o se deje de secretar, es la hormona gonadotropina coriónica la que mantiene el estímulo al cuerpo lúteo para que no se muera. Y esto se mantiene aproximadamente hasta la semana 11. Después de la semana 11, ya el trofoblasto está produciendo suficiente progesterona y estradiol, que son los que ayudan a que el endometrio no se caiga y que no se pierda el embarazo. Pero en algunos casos el cuerpo lúteo estimulado por la gonadotropina coriónica se muere, no logra sobrevivir y deja de producir estas hormonas y se provoca el aborto, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la deficiencia hormonal y por esa razón a las mujeres que pues están en programas de fertilidad asistida, de manera preventiva se les administra estradiol y progesterona en cantidades suficientes para que en caso de que el cuerpo lúteo no funcione o deje de funcionar, no se pierda el embarazo que tanto ha costado conseguir, ¿verdad? Bien. Otras causas de aborto, pues, tenemos las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y también aquí agrega las reacciones autoinmunes, porque no solo son enfermedades. Entre las enfermedades autoinmunes tenemos la de la colágena, el lupus eritematoso, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y entre las reacciones tenemos... Estos son los resultados principales. Perdón.
Tenemos las pacientes que son RH negativos, que estas pacientes han dado lugar a un embarazo con un producto RH positivo, cuyos glóbulos rojos, al pasar a la sangre materna, especialmente durante el parto, sensibilizan a la mujer de tal manera que ella desarrolla anticuerpos que destruyen glóbulos rojos RH positivos y se guardan anticuerpos de memoria, de tal manera que en los siguientes embarazos estos anticuerpos pasan a través de la placenta al nuevo feto y le causan una hemólisis, una destrucción de sus glóbulos rojos RH positivos, una anemia que termina pues con una insuficiencia cardíaca y la muerte fetal. O aborto, ¿verdad? En el caso de que ocurra antes de las 20 semanas. Entonces, la reacción autoinmune se refiere a las causas de aborto relacionadas con la paciente RH negativa que tiene este síndrome de sensibilización en contra de glóbulos rojos RH positivos. Para esto, para evitar esto, pues cuando una mujer está embarazada, naturalmente sabemos si es RH negativa o positiva, y si lo es, le hacemos el tipeo al esposo para ver si él es RH positivo, y en el momento del nacimiento se le hace el tipeo al recién nacido para ver si el recién nacido tiene glóbulos rojos RH positivos, y si los tiene, de manera preventiva se le inyecta a la madre, a la parturienta, a la que acaba de parir, el anticuerpo artificialmente, pues se le inyecta un anticuerpo para destruir los glóbulos rojos RH positivos que hayan pasado a su circulación lo más rápido posible para no darle tiempo a que desarrolle anticuerpos en contra de ellos. Esa es la manera en que funciona. Bueno, toxicidad y teratogenia se refiere a aquellos agentes, ya sea físicos o químicos, que tienen incidencia en el embrión y que le pueden causar la muerte o daños irreversibles. Entre estas causas tenemos la radioterapia, por eso es que a una paciente no se le puede administrar radioterapia durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, y los medicamentos que ya son conocidos que provocan daños en el embrión en el primer trimestre, ¿no? Entonces, estos medicamentos no se deben utilizar eh, por el hecho pues, de que pueden causar aborto. La desnutrición severa y por último tenemos el traumatismo, los accidentes que pueden ser accidentes automotrices, caídas graves o traumatismos directos al abdomen de la paciente, que pueden causar el desprendimiento del trofoblasto y la muerte fetal. En la guerra vimos varios pacientes que habían recibido, por ejemplo, una perforación por arma de fuego en el abdomen, que había también matado al feto. Bueno, el cuadro clínico. La manifestación clínica del aborto ya habíamos mencionado que es por medio del sangramiento, dolor pélvico y amenorrea, que es compartido con otras patologías con las que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Pero ahorita vamos a hablar de las diferentes etapas de evolución del aborto que nos da varios cuadros clínicos distintos y que tienen un manejo también diferente. En primer lugar tenemos la amenaza de aborto, luego tenemos ya el aborto inevitable, el aborto incompleto, el aborto completo, el aborto diferido y el aborto recurrente o habitual. Y también hemos agregado el aborto séptico, que es bien importante.
Entonces, hablamos de una amenaza de aborto cuando hay latido fetal presente. Es decir, la paciente tiene los síntomas, le hacemos un ultrasonido y en el ultrasonido se demuestra que el embrión está vivo. Eso es una amenaza de aborto. Hablamos de aborto inevitable cuando ya sea ha ocurrido un desprendimiento parcial del trofoblasto, que se evidencia por ultrasonido, todavía hay latido fetal, ya hay un sangramiento más significativo y probablemente ya hay dilatación cervical. Luego pasamos al aborto incompleto y completo. El incompleto se refiere a que ya no hay latido fetal. Ya no se puede evidenciar que hay vida fetal, ya hay un desprendimiento del trofoblasto y ultrasonográficamente vamos a ver en el interior de la cavidad uterina una mezcla de partes sólidas, partes líquidas, es decir, una imagen completamente heterogénea y no podemos ya ver realmente un verdadero saco gestacional normal, ¿verdad? En el completo es parecido con la diferencia que la cavidad uterina se encuentra vacía, no hay restos embrionarios que no se han expulsado, es decir, todo se ha expulsado. Cuando tenemos un aborto completo, obviamente no hay necesidad de hacer un legrado porque no hay nada que ir a limpiar ahí, todo está ya expulsado. Y con un legrado lo que vamos a conseguir es poner en riesgo a la paciente, ya sea de una perforación uterina o de un riesgo respiratorio debido a la anestesia. Por eso es importante hacer la diferencia entre el incompleto y el completo y la única manera en que lo podemos hacer es a través de un ultrasonido. Luego tenemos el aborto diferido. Esto se aplica cuando tampoco ya no hay latido fetal evidente por medio de ultrasonido, pero todavía se logra ver el saco gestacional, aunque de tamaño reducido, es decir, que su tamaño no corresponde a la edad gestacional y ya no hay latido fetal, ¿ya? Luego tenemos el recurrente o habitual, que es el aborto a repetición y se le califica como recurrente o habitual cuando han habido 3 abortos seguidos o bien o la misma mujer ha padecido 5 abortos que no son seguidos, o sea que intercalados con embarazos y partos normales, ¿verdad? Entonces, 3 seguidos o 5 no seguidos, eso está hablando de aborto habitual. Y el aborto séptico, que se refiere cuando ya hay un componente infeccioso, ya hay una inflamación asociada a una bacteria principalmente. Y el aborto séptico también, igual que la enfermedad pélvica inflamatoria, la endometritis, pues, tiene diferentes etapas. Está la etapa de endometritis, está la etapa de salpingitis, está la etapa de absceso tubo-ovárico y está la etapa de absceso peritoneal y peritonitis. Y si queremos más, podemos llegar hasta la septicemia, es decir, una infección completamente diseminada a través de la sangre, comprobada con un hemocultivo positivo, y finalmente al shock séptico, y finalmente pues a todo el síndrome de mal funcionamiento de múltiples órganos, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, cardíaca y finalmente la muerte de la paciente. Entonces, por eso es importante mencionar, porque es algo letal, es algo sumamente peligroso.
Diagnóstico diferencial. Aquí vamos a hablar de varios cuadros, un poco la diferencia entre cada uno de ellos. Vamos a empezar con el del aborto incompleto, principalmente, ¿no? Entonces aquí vamos a tener la mayor parte de las veces historia de amenorrea, un dolor pélvico que generalmente no va a ser continuo, sino que va a ser intermitente, tipo cólico y localizado debajo del ombligo. Y usualmente no es lateralizado, sino que abarca los dos lados o el centro de la pelvis. Este dolor no va a alcanzar el abdomen agudo, no va a haber el signo de rebote a menos que haya habido una perforación uterina o bien que la endometritis, estemos ya frente a un aborto séptico, ya esté muy avanzada. Pero ahorita quedémonos con el aborto no séptico. La hemorragia del aborto no séptico va a ser una hemorragia que puede ser severa, puede ser, cuando decimos severa, siempre lo comparamos con la menstruación, entonces pues vamos a decir, mejor dicho, que es mayor que la regla, es decir, que es más fuerte el sangramiento que lo que normalmente la mujer sangra durante su menstruación. La otra característica es que la gonadotropina coriónica, su unidad beta, cuantificada, va a estar generalmente igual a lo que esperamos de acuerdo a la amenorrea, a las semanas de amenorrea que tenga la paciente. Eso es lo usual en el aborto, ¿verdad? Al examen físico, el útero va a estar blando y aumentado de tamaño, y el tamaño va aumentado de acuerdo a la edad gestacional, el cuello dilatado, y en el aborto incompleto ya va a haber expulsión de líquido amniótico sanguinolento y restos embrionarios. O sea que van a haber un material que no es solo sangre, sino que residuos como de carne molida o pellejos. A veces la paciente dice que ha expulsado restos embrionarios cuando en realidad han sido coágulos, porque el coágulo ya se parece al hígado, ¿verdad? Es una estructura gelatinosa, pero eso no es característico del aborto, sino que es la presencia de material parecido a carne molida, pellejo de carne. Como ven ustedes, el diagnóstico diferencial se basa en la historia, el tipo de dolor, laboratorio, principalmente la gonadotropina coriónica a su unidad beta. Agreguémosle aquí un hemograma que incluye la hemoglobina y el leucograma para descartar una infección. El examen físico, el ultrasonido. El ultrasonido, en estos casos, el que lo realiza nos tiene que describir qué es lo que ve adentro del útero, el interior de la cavidad uterina, las características de los anexos, la trompa de falopio, los ovarios, el ligamento ancho, y también qué ve en el fondo del saco de Douglas. El fondo del saco de Douglas es la parte de la cavidad peritoneal que se encuentra en la pelvis inferior, donde vecina al cuello uterino, el recto. El ultrasonografista nos debe decir si está vacío o si hay algún material, la densidad del material, ¿qué parece? Si parece líquido peritoneal, si parece sangre, o si tiene una densidad mayor que nos recuerde el pus, ¿verdad? Cuando hay un absceso pélvico, pues va a estar ocupado de pus, ¿verdad? El tamaño del útero, si está de acuerdo o no está de acuerdo a la amenorrea. Entonces el aborto va a estar igual que lo que esperamos para la amenorrea, el ultrasonido. Si es una amenaza de aborto, todavía va a haber un huevo intacto con
sin ninguna alteración, con latido fetal, pero cuando ya estamos frente a un aborto incompleto, ya no hay latido fetal y ya no se ve el saco, sino se ven solamente residuos intrauterinos de un aspecto heterogéneo. Los anexos en el aborto van a estar normales. En el embarazo ectópico no nos vamos a detener excesivamente en este tema porque tenemos una clase de embarazo ectópico. Va a haber amenorrea en la mayor parte de las veces, va a ser una amenorrea menor de 12 semanas, o sea que esto generalmente ocurre en las primeras semanas del embarazo. Un sangramiento en poca cantidad, generalmente oscuro. Un dolor en la fosa ilíaca, este dolor sí ya va localizado a un lado de la pelvis. El dolor va a ser leve cuando no está roto y va a ser un dolor agudo o como se llama exquisito, un dolor sumamente fuerte, quizás el máximo de dolor que puede experimentar una persona, con un signo de rebote positivo cuando ya el embarazo ectópico esté roto. Además, en el embarazo ectópico roto vamos a tener hipotensión o lipotimia, historia que la paciente ha perdido la conciencia, palidez por la anemia, por la pérdida de sangre, la cual no va a estar correspondiente al sangramiento, porque como el sangramiento es intraperitoneal, el sangramiento no es abundante, el sangramiento es escaso, la paciente está chocada, eso es un embarazo ectópico roto, fácilmente de diagnosticar. El útero pequeño generalmente no está tan aumentado como en el aborto. Y por ultrasonida vamos a ver una masa anexial, ¿verdad? O al tacto vaginal, si no está roto, vamos a lograr tocar la masa anexial. Si ya está roto, la paciente no nos va a permitir tocar la masa por el dolor. Y a la movilización del cuello uterino va a sentir un dolor muy fuerte. La culdocentesis va a estar positiva. Este es un procedimiento en el cual se pone a la paciente en posición de litotomía, se le hace una limpieza con yodo o jabón yodado de la vulva a la vagina, luego con una jeringa de 60 cc y una aguja de punción lumbar, se perfora la cavidad peritoneal a través de la vagina, debajo del útero en la línea media, no lo vayan a hacer de lado y vayan a ser rectecitos, no vayan a irse de lado porque entonces van a perforar una arteria uterina. Tampoco no se perfora demasiado, una vez que se siente que entró la aguja a la cavidad peritoneal ya no se introduce más por el riesgo de provocar una ruptura de una arteria importante en la pelvis. Aspiramos y va a salir una sangre que la dejamos en reposo 7 minutos. Luego movemos la jeringa y vemos que no ha coagulado. Eso es una culdocentesis positiva. Ahora, si en lugar de sangre oscura que no coagula nos sale sangre roja que sí se coagula, entonces estamos frente a una perforación arterial que hemos introducido la aguja dentro de una arteria. La otra posibilidad es que nos salga pus. Si nos sale pus, entonces estamos frente a un absceso pélvico. Por ultrasonido en el embarazo ectópico no va a haber adentro de la cavidad uterina saco gestacional, no se va a poder distinguir, va a estar vacía la cavidad intrauterina, pero esto es importante, siempre que el ultrasonido se haga a las 6 semanas de amenorrea. Antes de las 6 semanas, usualmente por ultrasonido no se puede distinguir el saco gestacional. Entonces, tenemos que estar seguros que sí ya estamos en la edad gestacional en la que se debería de ver un saco gestacional intrauterino
y si no se ve, pues la sospecha de embarazo ectópico aumenta. En el fondo de saco de Douglas vamos a encontrar líquido con una densidad de sangre, ¿verdad? O sea, no va a ser una densidad de líquido peritoneal ni de pus, sino que de sangre. En el examen de laboratorio, la gonadotropina coriónica, unidad beta, va a estar presente. Si la paciente está estable, todavía podemos repetir este examen a las 48 o mejor a las 72 horas, que con seguridad a las 72 horas se debería de duplicar el valor en un embarazo normal. Y si no hay duplicación, eso nos está orientando a un embarazo ectópico. Eso es si la paciente está estable. Vamos a ver un poquito también de la mola, aunque este es un tema también de una clase. Va a haber amenorrea, dolor no tan severo, no hay rebote, no hay irritación peritoneal usualmente. La hemorragia puede ser leve o también puede ser severa, porque si ya se rompió el saco gestacional o la placenta, mejor dicho, porque la mola es una placenta degenerada, entonces sí el sangramiento puede ser severo, generalmente oscuro y con la presencia de vesículas de pequeño tamaño en gran cantidad. La gonadotropina coriónica, característicamente en la mola hidatidiforme, es mayor que lo esperado para la edad gestacional. Entonces en la mola van a ver varias características que fácilmente nos van a orientar a este diagnóstico. Uno es el tamaño del útero, el otro es la gonadotropina coriónica y por último la expulsión de las vesículas pequeñas, que es característico de la mola hidatidiforme. En cuanto a la gonadotropina, si está más alta de lo que esperamos para la edad gestacional y sobre todo si está arriba de 100.000 miliunidades internacionales por mililitro, pues es característico de una mola. El útero va a estar mayor que la edad gestacional, que lo que se espera para la edad gestacional. En la mitad de los casos va a estar menor que lo que se espera para la edad gestacional en un 25% y en un 25% va a estar igual que lo que se espera para la edad gestacional. Característicamente en ultrasonido lo que vemos es una imagen que recuerda a la nieve cuando está cayendo. Aquí pues como no vemos nieve cuesta imaginarlo, pero bueno, es una imagen de copos de nieve. Antes que no teníamos ultrasonido, cuando teníamos un útero grande, lo que hacíamos era inyectarle Conra y se tomaba una radiografía de abdomen y lo que se veía era un patrón que recordaba a un panal de abejas. Bien. Otro diagnóstico que se confunde con aborto incompleto, sobre todo, es la apendicitis aguda, ¿verdad? Esta puede ocurrir incluso con embarazo, pero pues el cuadro característico es sin embarazo, ¿no? Pero si hay amenorrea, no descarta que sea apendicitis. Puede haber apendicitis más embarazo, ¿no? Ahora, el cuadro característico que ustedes conocen de apendicitis aguda no se ve en las embarazadas, no se ve en los niños, ni se ve en los ancianos. O sea, ese dolor que se inicia en el mesogastro, que horas después se localiza en la fosa ilíaca derecha, eso no es característico de la mujer embarazada. Entonces, eso hace pues de que en el embarazo a veces nos confundimos o no logramos pensar en apendicitis aguda. Generalmente cuando estamos trabajando en ginecología no pensamos en cuadros que no son ginecológicos como la apendicitis, y cuando estamos trabajando con la cirugía no pensamos en embarazo ectópico. Eso es un error, ¿verdad? Siempre tenemos que considerar todos los diagnósticos posibles. Puede haber fiebre.
En el caso de la apendicitis pura, pues no va a haber hemorragia vaginal usualmente, no tiene nada que ver con el útero. La gonadotropina coriónica, si la mujer está embarazada, pues va a estar normal, lo que se espera para las semanas de amenorrea que tiene. Y si no está embarazada, pues va a salir igual que el valor de la mujer que no está embarazada. El útero, si hay embarazo, pues vas a tener todas las características normales para la edad gestacional. Si no hay embarazo, pues va a estar pequeño, normal. Cuando ustedes eh, piensen esto, siempre tienen que compararlo con la edad gestacional, si hay embarazo. El cuello cerrado, no hay salida de sangre ni líquido por la vagina. En el ultrasonido vamos a ver un útero y anexos normales, o si está embarazada, igual con un saco gestacional normal y un tamaño uterino adecuado para la edad gestacional. Y solamente se va a ver una masa a la par del útero cuando tengamos un plastrón apendicular. Plastrón, no pastrón, sino plastrón apendicular, ¿verdad? De lo contrario, si no ha evolucionado plastrón apendicular, no vamos a ver nada, los anexos van a ser normales, ¿verdad? Entonces, la apendicitis aguda no complicada no se ve por ultrasonido. O sea que el apéndice edematizado, aumentado de tamaño, no se logra ver por ultrasonido. Bueno, otras causas de sangramiento en mujeres mayores de 35 años que debemos pensar son las causas neoplásicas, ya sea benignas o malignas. O sea, si tengo una mujer de 35 años o más con sangramiento, hay que pensar en cáncer de cervix y cáncer de endometrio. O en las causas benignas, que son los pólipos endometriales, las hiperplasias endometriales, que también se empiezan a ver después de los 35 años. En cuanto al tratamiento, si estamos frente a una amenaza de aborto, el tratamiento específico no hay, ¿verdad? Lo que hacemos es reposo absoluto, cortar el sexo, que no haya sexo. Empíricamente le damos progesterona, 100 miligramos diarios a la paciente y le repetimos el ultrasonido cada semana para ver si se resuelve la amenaza de aborto hacia un embarazo normal, ya sin complicaciones, o lamentablemente evoluciona a un aborto, ya sea diferido, incompleto, etc. En cuanto al aborto habitual, hay algunas cosas que se pueden corregir, otras que no. ¿Verdad? Por ejemplo, si la causa de aborto habitual es de tipo infeccioso, como la sífilis, pues evitando o tratando estas infecciones, pues se puede evitar futuros abortos. Si hay anormalidades anatómicas, va a ser complicado, va a ser difícil. Si hay enfermedad autoinmune, lo mejor es prohibir el embarazo. Igual si hay una incompatibilidad RH, ¿verdad? Es mejor ya olvidarse del embarazo. Bien, el tratamiento del aborto inevitable y anembriónico. Ya dijimos que el aborto inevitable es cuando todavía hay latido fetal, ¿verdad? Aunque ya hay algunas alteraciones en el saco gestacional. Y el anembriónico es cuando no hay latido fetal y hay un saco gestacional vacío. El tratamiento en nuestro país es de observación. O sea que en estos casos lo que tenemos que hacer es esperar, ¿verdad? Y monitorizar, repetir el ultrasonido, igual que la amenaza de aborto parecido. Y si evoluciona un aborto, pues procedemos a la limpieza de la cavidad uterina. Aquí estamos hablando de algunos medicamentos como las prostaglandinas, los oxitóxicos, que se utilizan cuando se trata de úteros grandes, ¿ya?
Eh, Cuando ya tenemos un útero para 20 semanas, pues es un poco más complicada la expulsión del recién nacido muerto, o cuando hay un óvulo fetal, si es que es mayor de 20 semanas. Pues ahí se usan prostaglandinas para ablandar el cuello uterino y prepararlo para la limpieza, ¿verdad? Entonces, eh, cuando tengo un aborto diferido, por ejemplo, es complicado, ¿verdad? Porque el cuello está cerrado. Entonces, las prostaglandinas nos ayudan a que el cuello se ablande y que se dilate y el legrado se pueda realizar de mejor manera. El método AMEU se utiliza en úteros pequeños. En úteros grandes no nos sirve, ¿verdad? Porque se necesita una succión más fuerte que no la brinda la jeringa del equipo de la MEU, sino que cuando estamos, por ejemplo, en el caso de una mola con útero enorme, no nos sirve esa jeringa, tenemos que conectar un aparato de succión un poquito más fuerte. Si el útero está grande, también utilizamos oxitóxicos en cantidades grandes, generalmente 25 unidades por litro, ¿verdad? Y a goteo rápido para disminuir el sangramiento, para que el útero se contraiga rápidamente. Esto pues ocurre más que todo en los embarazos con úteros grandes, cuando hay más riesgo de perforación uterina, tenemos que usar prostaglandinas, oxitóxicos, y una vez que se consigue pues, una dilatación de unos 5 centímetros, 6 centímetros, se rompe las membranas, ¿vale? Y luego viene la expulsión y luego la limpieza intrauterina. Vamos a hablar un poquito del aborto séptico. Esto es es un tema también bastante grande, pero lo vamos a tocar brevemente. Las causas de aborto provocado son grandes, ¿verdad? Y el peligro es cuando se logra una infección adentro del útero, la cual puede ocurrir aunque se utilice equipo estéril. O sea que, es decir, que aún un legrado hecho dentro de un hospital con equipo esterilizado puede terminar en una endometritis, por el hecho de que la vagina no es estéril. En la vagina hay bacterias y con los instrumentos se introducen las bacterias adentro de la cavidad uterina. Sin embargo, tradicionalmente lo que han usado para provocar abortos ha sido una sonda Nelaton en un 60-80%. Y como esto es un instrumento que no es rígido, sino que para poder perforar la cavidad uterina, entrar a la cavidad uterina, generalmente lo ferulizan con un metal, ya sea un alambre o cualquier cosa que ocupan. Y eso hace que accidentalmente perforen el útero y causan una peritonitis. Hay técnicas también orales, ¿verdad? Cuando viene una paciente con un aborto provocado, lo más peligroso es cuando han utilizado sustancias cáusticas, ¿verdad? Eso es sumamente peligroso porque eso causa un tejido muerto donde crecen bacterias anaeróbicas y puede haber un shock séptico fulminante por Clostridium, que es mucho más grave que el shock séptico causado por bacterias comunes. Hemos visto pues de que en las pacientes que les colocan la sonda por más tiempo son las pacientes que evolucionan hacia shock séptico. Un grupo de pacientes que revisamos vimos que el aborto provocado no ocurre al principio del embarazo siempre, ¿verdad? Sino de que a veces la mujer espera hasta bastante tiempo que quizás no está segura de estar embarazada
para decidir provocárselo, ¿verdad? Entonces, entre más tiempo espere y el útero esté más grande, las complicaciones son mayores, ¿verdad? También vemos que ocurre en toda clase de mujeres, ¿verdad? Multíparas, no solamente mulíparas, o sea, no siempre con el primer embarazo. Incluso algunas mujeres en una revisión vimos que se habían provocado varios abortos, no era la primera vez, ¿verdad? Sino que ya lo habían hecho anteriormente. En cuanto a las complicaciones, lo peor pues es la muerte, el shock séptico. En un total de 69 pacientes, afortunadamente ninguna murió, pero 2 presentaron shock séptico. Hablamos de aborto séptico cuando hay un aborto, ya sea espontáneo o provocado, y además de eso hay endometritis o peritonitis o salpingitis, que incluso puede evolucionar hasta una tromboflebitis pélvica y a una septicemia y un shock séptico. En cuanto al tratamiento, por eso es importante no dejar escapar el aborto séptico. Que si tratamos a una persona como un aborto no séptico y es séptico, se va a complicar y nos vamos a dar cuenta ya demasiado tarde. Entonces eso no debe suceder, ¿verdad? Entonces siempre hay que mandar un hemograma, un leucograma, monitorizar si la paciente tiene signos infecciosos como fiebre, taquicardia, si hay otros parámetros de laboratorio que nos indiquen un proceso infeccioso, la eritrosegmentación, la proteína C reactiva, el hemocultivo, el urocultivo, todas esas cosas para tratarlo como un proceso séptico. Entonces, en el aborto séptico vamos a incluir el legrado en caso de que la paciente todavía no tenga hijos, que este sea su primer embarazo. Naturalmente, si la mujer ya es una mujer que tiene hijos, lo más seguro sería hacerle una histerectomía, igual que cualquier proceso infeccioso. Si alguien tiene un apendicitis, pues apendicectomía, colecistitis, colecistectomía. Aquí igual, ¿verdad? Si tiene una endometritis, lo más seguro es una histerectomía. Pero si la mujer no tiene hijos y estamos tratando de darle oportunidad de que más adelante tenga hijos, tratamos de conservarle el útero. Entonces le damos un tratamiento médico de prueba, digamos, de unas 48, 72 horas. Si el cuadro no se enfría, no disminuye la fiebre, la leucocitosis, el dolor, etcétera, entonces le hacemos histerectomía antes que se muera, porque es preferible tener una mujer viva sin hijos que la mujer se muera por estar tratando de preservarle el útero. Pero en fin, vea, dejando a un lado ya la cirugía, es importante la vía endovenosa y utilizar antibióticos que cubra todo, ¿verdad? Es decir, gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿verdad? Reponer la pérdida de sangre y de líquidos, estabilizar hemodinámicamente a la paciente, el cultivo, hemocultivos varios, el cultivo del tejido infectado, y una de las partes más importantes es el monitoreo. Es decir, esta paciente no es una paciente que le vamos a hacer un legrado y nos vamos a olvidar de ella. Una paciente que hay que monitorizarla. ¿Qué vamos a monitorizar? La fiebre, los signos vitales, la diuresis. Eso significa que tiene que tener sonda vesical, el estado de conciencia, el estado de orientación, y buscar si desarrolla algunos signos tempranos de shock séptico, los cuales van a ser piel seca, o sea, paciente con fiebre y que no suda, piel seca. Paciente que ya tiene problemas de diuresis, es decir, tiene una oliguria
o una hipotensión también persistente a pesar de que se les reponga adecuadamente los líquidos. No mejora la diuresis, no mejora la presión arterial. Eso nos está orientando a un shock séptico. Una paciente desorientada también. Ya hablamos entonces 4 características de shock séptico temprano. Vamos a repetirlas. Trastornos de la orientación, hipotensión persistente a pesar de reponer las pérdidas, oliguria persistente a pesar de reponer las pérdidas, pacientes que no sudan ni están con fiebre, ¿verdad? Entonces todo eso debe orientarnos a que en realidad ya evolucionó el cuadro hacia un shock séptico. Ahora acuérdense de que un proceso infeccioso les va a dar taquicardia, fiebre, puede dar un poquito de desorientación, pero todo eso se tiene que recuperar mediante la reposición de líquido, reposición de sangre y los antibióticos. Si la paciente no mejora, sino que va empeorando, tenemos que pensar que el cuadro va evolucionando a un shock séptico. Y tratarlo como shock séptico significaría entonces continuar los antibióticos o cambiar el esquema de antibióticos, darle soporte ventilatorio a la paciente para que tenga una mejor oxigenación y histerectomía. Si a una paciente que no le hicimos histerectomía, pues hay que hacerle la histerectomía, ¿verdad? Entonces ya es un manejo un poquito más agresivo, ¿verdad? Para evitar que la paciente vaya a caer a la fase fría de shock séptico, que ya en esa fase la posibilidad de recuperarla ya es muy baja, ¿verdad? Entonces creo que con eso terminamos la presentación de este tema y vamos a continuar con los otros temas.